Si serían tan amables de buscar la palabra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, y comenzamos a leer del versículo 45. Amén. Cuando lo tengan. ¿Estamos todos ahí ya? Damos la palabra en el nombre del Señor. Entonces dijo David a los filisteos: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y te daré hoy a los cuerpos de los filisteos, y daré hoy tu cuerpo a los filisteos, a las aves del cielo y a las aves de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. Y sabrá toda esta congregación. Yo no sé qué lo están leyendo, pero dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él te entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Señor y Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío santo, porque una vez más tú nos instas, Señor, a levantarnos como los David de estos tiempos, Rey amado de la gloria. No importando los gigantes que se levanten en contra de nuestras vidas, Señor, si reconocemos que el que está con nosotros es mayor que el gigante que se levante en contra de nuestras vidas, tendremos la victoria, Señor. Padre, te pido que bendigas esta palabra, Dios mío santo, que tú me utilices como un instrumento útil y de bendición de tus manos, Padre, para edificación de tu pueblo, Señor. Que no sea yo hablando, sino que sea tu espíritu mediante mí, Señor. Que yo sea portavoz tuyo, Rey amado de la gloria. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra, y tu pueblo que te ama te dice amén. Amado hermano que te encuentras en este lugar, en esta mañana, yo no sé cuál es el gigante al que usted está enfrentando hoy. Si es la pena, si es la duda, si es el miedo, o si es las inseguridades que nos atacan a diario. Porque precisamente pelear contra un gigante no es pelear contra una persona más grande que nosotros. Pelear contra un gigante, los gigantes son los problemas y las situaciones que nosotros tenemos a diario. Pero en medio de los problemas y las situaciones que tengamos a diario, si nuestra fe y nuestra confianza está en el Cristo que murió y resucitó, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, así como David, ante estos problemas y situaciones que vengan a nuestra vida, la batalla será ganada, la victoria será segura. Era imposible que David, cuenta la palabra, David era un niño. Era imposible que un niño se le enfrentara a un gigante. Pero más allá de eso, que fuera en contra del gigante con una honda y con una piedra. Cuando cuenta la palabra, cuando David llega, el pueblo de Israel, muchos estaban escondidos y otros temblando de miedo. Y David se va y dice: ¿quién es el gigantón ese que está insultando y menospreciando a nuestro Dios? Ese gigante no sabe que hay un Dios en Israel. Y ahí David demostró su valentía, pero más que su valentía, antes de ir a pelear en contra de Goliat, reconoció que no era él el que iba a ir en contra de Goliat, sino que dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos.
David reconocía que él no estaba solo, que con él había un ejército, porque él dijo, Jehová de los ejércitos. Él podía decir, yo voy a ti en el nombre de Dios, del Dios de Israel, pero está diciendo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no sé cuánto lo pueden entender en esta mañana. David reconoce, la piedra lanzada por David no fue con la fuerza de David, porque David reconocía que la batalla no era de él, la batalla era de Dios. Y nosotros como cristianos, cuando reconocemos que nuestras batallas no son de nosotros, sino que son de Dios, la victoria es segura, porque Dios siempre gana. Pero cuando humanamente nos aferramos en pelear una batalla que no es de nosotros, el enemigo nos derrota y nos tira por el piso. Yo no sé a cuántos le ha pasado. Hay algo que me impacta a mí de esta historia, que mientras el pueblo de Israel temblaba y se escondía de gigantes, hubo un niño que se levantó creyendo en la fuerza de su Dios, creyendo que si él reconocía que no era él, que era Dios que iba con él, él iba a derribar a la gigante. Y mientras, cuando el enemigo siempre va a tratar de minimizar y menospreciar el poder de nuestro Dios. Muchas veces con procesos y situaciones que vengan a nuestra vida, y en medio del proceso decimos, ya yo no aguanto más, siento que ya no tengo fuerza. Pero yo vengo a traer de noticias a ustedes parte del cielo, que cuando usted diga yo no tengo fuerza, el Señor te dice, levántate, porque cuando se acaban tus fuerzas es cuando comienza la meta. Cuando nosotros reconocemos en total humildad que la pelea no es nosotros, que la pelea es Dios, ya es otra cosa. Porque cuando Dios es quien pelea por nosotros, ya no es una batalla cuerpo a cuerpo, ya no es una batalla en contra de nosotros, es contra el Rey de Reyes, es contra Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros nos levantamos a hacer la voluntad de Dios, siempre se van a levantar gigantes. Cuando usted se levanta a evangelizar, a orar, en una búsqueda constante de la palabra de Dios, siempre se va a levantar un Goliat. Siempre se va a levantar un Goliat para intimidarte. Pero si nosotros vemos que el poder de nuestro Dios es más grande que el gigante que se levante, no hay duda, no hay miedo, no hay inseguridad que se levante en contra de nuestra vida, porque el que va con nosotros es mayor que el que tenemos. Y mientras meditaba en esta palabra, Dios nos hablaba que siempre en nuestra vida van a haber dos tipos de personas. Vamos a tener dos tipos de decisiones para tomar. Una, escondernos y temblar de miedo delante de gigantes como el pueblo de Israel. Dos, levantarnos como el pequeño David que enfrentó a gigantes y lo venció. Yo no sé cuántos lo creen esta mañana. Dígale al que está al lado suyo, Dios nos está llamando de arriba gigantes. El enemigo nos ve a su vista, el enemigo nos ve pequeños, pero a sus ojos nosotros somos pequeños, pero delante de Dios somos más grandes que Él, porque el que está con nosotros es mayor y el que está con nosotros ya lo venció. Cuando no dejemos que el miedo, la duda o las inseguridades nos aparten del plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Si usted no quiere que el enemigo se levante contra su vida, venga a la iglesia todos los domingos, quédese en el banco y no haga nada. Pero cuando usted
levanta un pie, dice, yo voy a caminar en el plan y el propósito para el cual yo sé que Dios me ha llamado y me ha escogido. Cuando usted haga eso, ahí se van a levantar los Goliat. Se van a levantar los Goliat a destruir el plan y el propósito para el cual yo te amo. Yo siempre digo que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Pero así como Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, el diablo también tiene un plan y un propósito oponente al plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros levantamos a hacer la voluntad de Dios, el enemigo siempre va a querer ponernos piedra de tropiezo. Siempre va a querer que retengamos la bendición espiritual que Dios nos quiere dar. Pero si como David, nosotros no nos fijamos en el tamaño del gigante, sino en la grandeza del poder de nuestro Dios. No sé cuánto los Goliat van a tener que caer delante de nosotros, demostrándole a la congregación que en Israel hay un Dios, que en Israel está Jehová de los ejércitos. Ese Jehová de los ejércitos que en esta mañana estuvo aquí, desde que ya estamos en la presencia de Dios, decía: Señor, tú eres bueno. ¿Cómo tú empezaste a derribar gigantes esta mañana sin que nadie te diga? Tú lo tenías todo tan planificado y sin no había necesidad de nada. En la oración nada más el Espíritu Santo empezó a trabajar y todo gigante que se levantó en contra de Dios fue derribado. Dígale que le queda al lado suyo: tú eres un escogido de Dios para estos tiempos. Dios te levantó para derribar gigantes. Cuando David se enfrenta a Goliat, David, antes que nada, reconoce que él era débil, pero que era fuerte en Dios. Porque él podía decir, como empezaba diciendo: yo voy a ti en nombre de Dios, o voy a ti en mi nombre, pero él reconocía que él era débil, pero el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad. Esa fue la única manera por la que David pudo vencer al gigante. Porque si David normalmente se hubiese hecho fuerte, hubiese sido humillado, porque la palabra de Dios dice que el que se exalta será humillado, más el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces, ¿cómo el David humillarse delante de Dios y reconocer la grandeza y el poder de Dios lo llevó a vencer al gigante que todo el pueblo de Israel estaba temblando de miedo delante de él? Como un niño que no estaba ni preparado estratégicamente, no era una estratega militar, como un niño que, un pastor de ovejas, podía vencer un gigante. Y muchas veces, cuando nosotros nos levantemos a hacer la voluntad de Dios, van a haber personas en nuestra vida como la congregación de Israel. ¿Para qué tú te levantas a hacer la voluntad de Dios si tú no estás preparado? ¿Para qué te levantas a hacer la voluntad de Dios si tú no tienes revelación del cielo? ¿Para qué tú te levantas a hacer la voluntad de Dios si Dios a ti todavía no te ha mostrado que tú eres un escogido? Esas personas se van a levantar en nuestras vidas para minimizarnos y tirar por el suelo lo que nosotros queremos hacer para Dios. Pero está en nosotros decirle la respuesta. Yo me levanté como el David de estos tiempos a hacer lo que hace años tú no habías hecho. Dios despertó en mí un amor tan inmenso por las almas, y esto pasa muchas veces en la iglesia. El otro día comentaba con el pastor que es como celo ministerial. Cuando yo llevo 20 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, y ahora llega uno
que lleva 1 año, 2 años en la iglesia, pero se levanta ardiendo del fuego del Espíritu, que en todo lo que hace quiere agradar a Dios. Ahí se van a levantar las personas como la congregación de Israel. Tú lo que ves 1 año en la iglesia y yo veo cómo Dios va a hacer contigo en 1 año lo que no ha hecho conmigo en 20. No, lo que tiene, lo que hay, esas personas, lo que tienen que creer que tú, a Goliat que ellos tuvieron miedo a enfrentarse, tú siendo un David, te dijiste que tú lo podías hacer. Y te levantaste a hacer lo que muchos años en el Evangelio ellos no habían hecho. En medio de nuestro caminar y nuestro andar con Dios, siempre debemos reconocer que nada de lo que hagamos lo hacemos nosotros. La gloria y la honra es de Dios. Nosotros solo somos instrumentos útiles en sus manos. Y siempre que nos pongamos a cuenta con Dios, siempre que la adoremos en una oración genuina y con un corazón, dice la palabra de Dios, un corazón contrito y humillado, y no lo rechaza. Siempre que vengamos delante de la palabra, de la presencia de Dios así, Dios nos va a levantar y Dios nos va a dar muchas batallas, nos va a dar la victoria en muchas batallas, pero que nuestro corazón no se llene de ego y de orgullo, porque si hoy estamos donde estamos, si hacemos las cosas que hacemos para Dios, es porque simplemente hemos decidido ser una vasija de honra, para Él, para que Él deposite de su gracia, favor y misericordia sobre nosotros. Porque simplemente no éramos nada, y aún así Él lo dio todo por nosotros. No éramos merecedores de nada, y Él pagó precio de sangre por nuestra vida. Cada vez que se levante alguien a menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tienen que levantarse David diciendo: no, el Dios mío es mayor que el que está contigo. El que está contigo, Dios mío, lo venció y lo humilló públicamente hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Tú no puedes minimizar ni menospreciar el poder de mi Dios, porque el Dios de nosotros es mayor que cualquier proceso, cualquier situación que venga a nuestra vida. Pero cuando nosotros entendemos verdaderamente que lo que hacemos está respaldado por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, donde quiera que nos paremos, Jehová de los ejércitos va a ganar la batalla. Yo quisiera, antes de seguir con la predica, quisiera contarles algo que me aconteció antes de venir para acá. Daba el testimonio el jueves en la célula de Daniel. Cuando iba a salir, me compro un visitancia y estamos hablando de eso. Y el sábado voy a la célula, a mi célula, y cuando miro a la célula para atrás con mi esposa y 2 sobrinitas así, se me parte el timón del visitancia. Yo, antes de venir a esta campaña que Dios en él no era Dios, ya en su corazón Dios había preparado este encuentro. Yo le decía a él, la única manera de yo no ir es que yo pierda la vida. Hermano, hay que entender cada palabra que saque de nuestra boca va a ser probada. Y el diablo dijo:
la única manera de tú no ir es que yo te quite la vida, que pierdas la vida, yo voy a tratar de quitarte. Porque como Job, el diablo puede hacer lo que quiere contra nuestra vida, pero nuestra vida le pertenece al Rey de Reyes. El diablo por un momento trató de quitarme la vida, pero no pudo, porque el que estaba conmigo era mayor. El domingo, antes de salir para acá, mi esposa se encajó un tubo por aquí por un seno, tiene todo el seno morado. Cuando yo salí el domingo a las 5:30 de la mañana para acá, que ella me abrazó, me rompió por dentro, porque llevo una semana aquí y mi esposa nunca nos hemos separado tantos días así. Y cuando ella me abrazaba comencé a llorar, y ella comenzó a llorar igual, y yo le decía: mi vida, tú sabes que yo no voy a divertirme, yo voy a cumplir el plan y el propósito para el cual Dios me ha hecho. Y eso fue doloroso para mí, porque en mi carne me decía: quédate cuidándola, protegiéndola. Pero mi espíritu había algo que latía dentro de mí, que era más fuerte que yo, que me decía: tienes dos decisiones para tomar. Una, quedándote aquí, cuidando de ella, admitiendo la derrota del enemigo, o levantándote como un David y saliendo a pelear la batalla, que yo la victoria daré en tus manos. Y emprendí mi viaje hacia acá, fue Dios en todo el camino. Llegué aquí súper rápido, y desde que llegué aquí, que empezamos cada tiempo en el ayuno, cada vez que leíamos la palabra, era Dios hablando de una manera sobrenatural a mi vida. Y para más taller, esta palabra la había preparado desde el miércoles, y ayer venimos al tiempo de los jóvenes, y cuando se para el hermano de aquí adelante, que se vayan al libro de Samuel, 1 Samuel 17, vamos a estar hablando de el David que derrota a Goliat y el Señor. ¿Qué puedo decir yo? Solo puedo decir: gracias, Señor, porque Dios lo fue. Y yo le puse por título a la prédica: derribando gigantes, y él le puso tumbando gigantes. Yo decía: Señor, es verdad que cuando nos unimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, tu gloria tiene que descender. Y si algo me ha impactado a mí, como cuenta la palabra de Dios, que la iglesia del principio de los tiempos tenían una cosa en común, que eran unánimes, tenían un mismo sentir y tenían en común todas las cosas. Dice la palabra de Dios que no había aflicción ni tristeza en ellos, sino que todo era plenitud de gozo, porque compartían lo que tenían, daban a los pobres, se reflejaba el amor de Dios, la unidad de Dios. Y Dios nos está llamando en estos tiempos a que nos levantemos como los David de estos tiempos, no importando los gigantes que se levanten contra nuestra vida, sino que entendamos que el que está con nosotros no cree gigante que se levante, porque el poder de Dios va más allá de lo sobrenatural. Lo que humanamente nosotros no podemos vencer, el Rey de Reyes, Señor de Señores lo vence, porque Dios es experto rompiendo esquemas, y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El problema que hoy está siendo imposible en tu vida es posible para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Vengamos y pongamos nuestra carga delante del Señor y dejemos que sea Él quien pelee por nosotros, y solo así la victoria, la batalla
va a ser, la victoria en la batalla va a ser segura. Porque David reconoció cómo venía Goliat contra él. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios le está hablando a una iglesia hoy que tiene que decirle al diablo cuando el diablo se levante contra tu vida. Tú vienes a mí con problemas, situaciones, con procesos, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo creo que el Dios que yo tengo es más grande que cualquier problema, situación que tú levantes en contra de mi vida. Porque así como David lo creyó en su corazón, si nosotros en fe creemos que el Dios que nosotros tenemos es más grande que cualquier cosa que se levante en nuestra vida, vamos a ver. Pero si actuamos como el pueblo de Israel, que se escondió delante de gigantes, estamos menospreciando y pisoteando la sangre de Cristo y el poder de nuestro Dios. Hay algo que me impacta en David, es que David no se fijó en el tamaño de gigante. Cuando el pueblo de Israel estaba temblando, ¿quién es este? David no se fijó en el tamaño de gigante, se fijó en la grandeza del poder de Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos no le damos solución a nuestros problemas, porque vemos que es más grande nuestro problema que el que tiene la solución. Y fracasamos en nuestra vida como creyentes, porque el que no crea en el poder de Dios, el poder de Dios no puede ser manifestado en quien no lo crea. Si tú tienes la fe y crees totalmente que Dios está contigo y que el que se levante en contra de ti no va a pelear en contra de ti, sino que es Dios quien va a pelear por ti, la batalla es segura. Pero si tú no tienes esa fe, cada vez que te quieras levantar, el enemigo te va a destruir, porque estás peleando por tu fuerza una batalla que te solo la puede dar Dios. Y terminamos agotados, bien agotados, porque humanamente no hay batalla que nosotros podamos librar sin la ayuda de Dios. Pero cuando reconocemos que es Dios, yo no sé cuánto lo puede creer, Dios nos da la victoria y nos exalta para que la gente afuera que no conoce de Dios vean que en esta iglesia, no voy a decir como dice la palabra, que en esta iglesia hay un Dios. En esta iglesia está llevando la gente. Cuando los problemas y situaciones vengan a nuestra vida, que siempre se mantenga el gozo del Señor en nuestra vida. La palabra dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Y cómo? ¿Qué mejor manera de predicar la palabra o evangelizar a una persona que con tu testimonio? Que las personas digan, en medio de los procesos, de las tribulaciones que él está pasando, yo no veo angustia en su rostro. Que en medio de todas las circunstancias que están pasando a su alrededor, siempre veo gozo, siempre veo una sonrisa resplandeciente en él. Y cuando vengan y se te acerquen, porque van a haber personas que se van a acercar, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú portas? ¿Qué es eso que tú tienes? Que la gracia de... Ay, yo no sé esto. ¿Qué es eso? Yo quiero eso que tú tienes. ¿Dónde es eso que tú tienes? En la iglesia. Ve y recibe allí lo mismo que un día me dieron. Dios está esperando que su pueblo se levante, que su pueblo escogido se levante, porque los que estamos aquí hoy somos el pueblo escogido de Dios. Aquellos que no importando las tribulaciones o las piedras de tropiezo que puso el diablo para que hoy nosotros no llegáramos hasta aquí, pero aún así vinimos aquí a alabar y glorificar el nombre de Dios, exaltar y reconocer que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores.
que como David entendamos que no es necesario esperar a que se levante otro a hacer lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. Porque cuando dejamos que otro se levante a hacer lo que Dios nos llamó a hacer a nosotros, perdemos la gracia de Dios. Perdemos la gracia de Dios porque Dios te llamó a ti. La palabra de Dios dice, y no es para mí, ni para el pastor, ni para los líderes, ni para nadie. En Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Esto Dios no lo está hablando simplemente a los pastores, o a los líderes, o a cualquier persona que tenga un rango o una autoridad en la iglesia. Dios nos está llamando a todos a hacer la gran comisión de ir y predicar el evangelio de Dios a donde quiera que vayamos, porque hay muchas almas necesitadas de afuera de la palabra de Dios. Ayer mientras evangelizábamos en el Progreso, cuando predicábamos, como personas venían y se acercaban. Yo quiero que oren. O veces se le acercó un muchacho y le decía, ¿cómo tú sabías que yo quería que oraran por mí? Era Dios, o él le dijo, yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. Dios sabe la necesidad de nuestros corazones. Muchas veces, allá en Artemisa, donde yo vivo, un muchacho que se iba a quitar la vida. Tenía una zona y se iba a quitar la vida. Llega un líder misionero, me toca la puerta, no responde, me toca la puerta, al final abre. El muchacho le dice, yo te traigo una palabra de parte de Dios. Dice el Señor que lo que vas a hacer, no lo hagas. Y empezó a llorar. Ese muchacho, hoy por hoy, es un pastor. Ese muchacho que el diablo le quería quitar la vida, como Dios mandó un ángel para que lo salvara. Y muchas veces nosotros no predicamos la palabra de Dios por pena, por miedo. Estos son los gigantes que el diablo levanta en nuestra vida para impedir el plan y el propósito de Dios. Pero cuando nosotros entendemos que así como el que esas personas que están allá afuera hoy, que son alcohólicos, problemáticos, drogadictos, simples pecadores, para decirlo de una manera más sencilla, un día nosotros estuvimos en esa misma condición y Dios no nos rechazó, sino que nos extendió su brazo de amor y misericordia y nos restauró, nos trajo de la tiniebla a su luz admirable. Ahora que esa luz de Cristo depositada sobre nosotros no se quede para iluminar solamente a nosotros, sino que compartamos esa luz que Cristo depositó en nosotros. Porque hay muchos lugares que están en tinieblas, pero donde haya la luz, las tinieblas tienen que reducir. Ya casi voy a terminar. Amado hermano, por grande y difícil que tú veas gigante que se levante en contra de tu vida, no te fijes en el tamaño del gigante, sino fíjate en el poder y la grandeza del Dios que tú tienes, de ese Dios Jehová de los ejércitos. Cuando declaramos su nombre, Jehová de los ejércitos, no somos nosotros, es un ejército el que va con nosotros, porque Dios es grande en batalla. Dios siempre gana. No hay diablo que pueda levantarse contra un hijo de Dios que cree que donde Dios llega no hay diablo que pueda hacerle frente. Lo exhorto en esta mañana que así como David se levantó no mirando el tamaño gigante que estaba enfrente de él, que así mismo nos levantemos nosotros en una búsqueda constante de la presencia de Dios para recibir
lo que su Espíritu Santo tiene para nosotros. Porque siempre que busquemos, vamos a recibir. Siempre que lo llamemos, Él nos va a oír. La palabra dice que el que busca, encuentra. Y el que llama, se llama. Para terminar ya, hay una canción, no la veo en mi teléfono. A mí me gusta mucho y en mi iglesia la cantan. Que dice: no me digas más que tienes un gran problema. ¿Quién la tiene? Hace eso. No, yo no soy cantante, no. Yo me ministraba que antes de pedirle tiempo adoráramos al Señor con esta canción, demostrando los problemas que tiene un gran Señor. Yo no sé cuántos van a salir de aquí hoy demostrando los problemas, demostrándole la deuda que tiene un gran Señor. Ya nosotros no tenemos deuda porque nuestra deuda fue pagada, y no con oro ni con plata, fue preciosa. La sangre preciosa de Cristo. Dios le bendiga en el camino. Aleluya, gloria a Dios. Den un aplauso, Señor.